Good evening, everybody. Welcome. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Good evening to those online. Thank you for joining us. Muy buenas noches para las personas que están viéndonos por internet. Bienvenidos también. Tonight, we are having seminar on light consciousness with our beloved traveler, John Morton. Esta noche estamos teniendo un seminario con nuestro querido y bien amado John Morton sobre la conciencia de luz. Anybody their first time here at Peace, Awareness, and Labyrinth, raise your hand so we can welcome you. Welcome. Le estamos dando la bienvenida a todas aquellas personas que están acá en este lugar por primera vez, y si estás en línea de alguna manera por primera vez, también te damos las bienvenidas por conectarte con nosotros. Yes, we welcome those online as well. Thank you. Peace, Awareness, and Labyrinth is the home of the Church of the Movement of Inner Spiritual Awareness. Ese lugar sobre la conciencia de paz es lo que es la sede central o principal del movimiento del Sendero Interno del Alma. It was founded by John Roger. Fue fundada por John Roger. And our spiritual director is John Morton. Y nuestro director espiritual es John Morton. Who will be speaking tonight. Es la persona con el cual va a dar el seminario esta noche. So MSIA is focused on Soul Transcendence. Nuestro movimiento está enfocado en la trascendencia del alma. Which means knowing ourselves as one with God. Significando ser uno con Dios. Not just as a theory, no solamente como una teoría, but as a practical reality in our everyday life. Sino como una realidad práctica en nuestra vida diaria. So at this time, we ask to please turn your cell phones off, beepers, any technology that makes noise. Por lo tanto, le pedimos a cada uno de los que están presentes acá apagar sus celulares, beepers o cualquier otro así instrumento tecnológico. For those viewing online, if you need assistance during tonight's event, para aquellos que están presentes a través del internet y necesitas ayuda de alguna manera esta noche, please email msialive1@gmail.com. Pueden enviar un correo electrónico a msialive1.com. And now we welcome our lovely Lee Taylor Young. Y ahora vamos a dar la bienvenida a nuestra bien amada Lee Taylor Young. Who will call in the light and will explain the chant of the Anai Hugh. La cual va a pedir la luz para nosotros y es una explicación sobre nuestro tono sagrado del Anai Hugh. Yes, I just wanted to say hello to everyone out there online. And, go ahead. Sí, primero que nada le quería dar las bienvenidas a todas las personas que nos están viendo, presenciando a través de el internet. And to the new family that's here tonight. Y para todos los miembros de nuestra familia, y los nuevos a nuestra familia esta noche. So, one of the, for me, most beautiful signature things that the movement of spiritual inner awareness offers is una de las cosas más importantes o significantes que representa nuestro movimiento en sí. We do something where we call ourselves forward into the light of the Holy Spirit. Que es invocarnos hacia aquello que es el Espíritu Santo. It's an invocation, a prayer. Es una invocación, una plegaria. And I will speak the prayer. Voy a intonar o decir este canto, esta oración. At the conclusion, I'll say Berush Beshan. Al final voy a terminarlo con las palabras Berush Beshan. Those words mean that the blessings already are present. Eso quiere decir que las bendiciones ya están presentes o dadas. And then we will chant together a word that's pronounced Anai Hugh. Y luego va a ser un cántico que son dos palabras, Anai Hugh. Hugh is an ancient name of God. Y la palabra Hugh es un nombre antiguo de Dios.
And Anai basically means God's compassion for all creation. Y la palabra Anai representa la empatía de Dios para toda su creación. So when we chant Anahu together, it brings us, no matter where we come from or who we are, it brings us into one. Y al cantar esa combinación de dos tonos o palabras, nos trae independiente donde estemos, donde venimos, a la unidad. So I'm going to call us forward into the light. Voy a pedir la luz en este momento. Father, Mother God, Padre, Madre Dios, we call ourselves forward now into the light of the Holy Spirit. pedimos para aquello que es la luz del Espíritu Santo. We ask that this light bless us, Pedimos que esta luz nos bendiga, protect us, proteja, surround us, nos rodee fill us to overflowing. y nos llene de una manera We ask this completamente. for the highest good. Lo pedimos para los más altos fines. We ask for the presence of the Christ consciousness. Pedimos por la conciencia del Cristo. We ask for the presence of the mystical traveler and the preceptor. Y la conciencia del viajero místico y el preceptor. We're so grateful to gather in the oneness with God. Estamos totalmente agradecidos por estar unidos en la conciencia de Dios. As we call ourselves forward as well into the presence of our own souls. Al mismo tiempo a ser conectados con aquello que es nuestra propia alma. Thank you for our blessings. Agradecemos por tu presencia. Berush Beshan. Berush Beshan. Thank you, Lee. Muchas gracias, Lee. On your chairs tonight, you will find a copy of the New Day Herald. En su asiento o la silla van a encontrar una copia del periódico del New Day Herald. And you will also find a bhajan, which is Y también van a encontrar una hoja donde hay un bhajan, un canto. a bhajan is a devotional song, Es un cántico devocional. and you will find it in English and in Spanish. Lo van a encontrar en ambos idiomas, el inglés como el español. If you don't have one, can you please raise your hand Si so no, we can have somebody bring one to you? si no encuentras una hoja con este bhajan, por favor levanta la mano para que te podamos entregarte una copia. And for those viewing online, Y para aquellos que están presenciando el evento a través del internet, you can click on the handout icon. puedes oprimir donde dice handouts para poder ver esta hoja, esta canción. And to view the New Day Herald online, Y para también poder leer el periódico, please go to puedes ir a lo que es el www.msia.org/New Day Herald. rayita así, New Day Herald. So this evening, John Morton will be taking some questions or sharing this evening. Esta noche, de manera muy especial, John Morton va a también recibir preguntas, algo que ustedes quieren saber esta noche. So when you walked in, you were given like an index card. Al llegar esta noche fueron entregados una tarjetita.
So just make sure that you do have one, please. Asegúrate que cada persona tenga una de estas tarjetas And raise your hand if you need one. y levanta la mano si necesitas de una. So once you've finished writing on your card, Una vez que termines haciendo tu pregunta, lo anotas en tu tarjeta, you can raise your hand and an usher will pick up your card. puedes levantar tu mano y algún voluntario vendrá por ella. And for those of you online, Y para aquellos que están viendo esto por el internet, you can email your sharing or questions también pueden enviar su pregunta, su compartir a través de un correo electrónico to msialive1@gmail.com. a msialive@gmail.com. I need to get my glasses. msialive1@gmail.com. Perfecto, lo que ella dijo. Okay. In the dining room after the event, Al final de la noche there's going to be a products table with lovely materials for you guys to check va a haber out. una mesa con bastante material para el cual ustedes pueden comprar o llevar con ustedes esta noche. And then to close the evening, Y para finalizar, we have a dance part. va a haber un baile que realmente no se hace comúnmente, pero es una noche muy especial. The purpose of the dance is to support Venezuela. Y el propósito y el propósito del baile de esta noche es para recaudar fondos y de apoyar a la comunidad en Venezuela. So donations are welcome. Así que los donativos están bienvenidos. And Gabby will be our amazing DJ. Y Gaby Grigorescu será la encargada de tocar la música esta noche, el DJ. Okay, so now I welcome Eric Lumiere. You will be singing a song for us in the Bajan. Y ahora tenemos a Eric Lumiere que vendrá adelante para cantarnos algunas canciones. Then after that, we'll have a JR audio music message. Y luego, después de él, tendremos una... Oh, sorry, I made a mistake. It's an audio entitled Music is the Message by JR. Luego tendremos un video de JR cortico hablando sobre el tema de la música es el mensaje. Okay, Eric. Hello. It's good to be here. I'm actually going to sing two bhajans. One is from that JR seminar, Music is the Message. And I think Edgar and someone else was singing it. Same words, a little different melody. And the other one is one I was meditating last week, and some angel was singing it to me, so I figured I'd share that. We'll do it in English and Spanish. I haven't sung in Spanish in about a decade, so I really loved, I'm loving doing it the best I can, and it brings out very poetic and romantic bhajan way anyway. So I'm going to move from English to Spanish in the middle, and you guys can just sing whatever you feel called to sing and join in, and I would love to hear you. Sing with me, child of love. Sing with the voice of spirit.
Sing with the angels who dance on the breeze of the wind that gives life to everything. Sing with me, child of love. Sing with me, child of love. Sing with me, child of love. Sing with the voice of spirit. Sing with the angels who dance on the breeze of the wind that gives life to everything. Sing with me, child of love. Sing with me, child of love. Canta conmigo, niño del amor. Canta con la voz del Espíritu. Canta con los ángeles que danzan en la brisa del viento que da vida a todo. Canta conmigo, niño del amor. Canta conmigo, niño del amor. One more time and I'd love to hear you. Canta conmigo, niño del amor. Canta con la voz del Espíritu. Canta con los ángeles que danzan en la brisa del viento que da vida a todo. Canta conmigo, niño del amor. Canta conmigo, niño del amor. Canta con los ángeles que danzan en la brisa del viento que da vida a todo. Canta conmigo, niño del amor. Canta conmigo, niño del amor. All right. You guys sound great. So if you turn it over, you'll get the English or the Spanish of the next one. So we're going to do both similarly. So feel free to listen, join in, whatever you want. Here we go. Gonna give it all up to you, Lord. Give it all up to you. Gonna give it all up to you, Lord. Give it all up to you. I'm gonna let my light shine through, Lord, any way you want it to. I'm gonna let my light shine through, Lord, any way you want it to. I'm gonna give it all up to you, Lord. Give it all up to you. I'm gonna give it all up to you, Lord. Give it all up to you. I'm gonna let my light shine through, Lord, any way you want it to. I'm gonna let my light shine through, Lord, any way you want it to. I'm gonna give it all up to you, Lord. Give it all up to you. I'm gonna give it all up to you, Lord. Give it all up to you. I'm gonna let my light shine through, Lord, any way you want it to. I'm gonna let my light shine through, Lord, any way you want it to. Lo entregamos todo a ti, Señor, lo entregamos todo a ti. Voy a entregarlo todo a ti, Señor, lo entrego todo a ti. Voy a dejar que mi luz resplandezca tal como tú lo quieras. Voy a dejar que mi luz resplandezca tal como tú lo quieras. Voy a entregarlo todo a ti, Señor, lo entrego todo a ti. Voy a entregarlo todo a ti, Señor, lo entrego todo a ti. Voy a dejar que mi luz resplandezca tal como tú lo quieras.
Podré dejar que mi luz resplandezca tal como tú lo quieras. You could sing English too. Entregamos todo a ti, Señor, lo entregamos todo a ti. Voy a entregarlo todo a ti, Señor, lo entrego todo a ti. I'm gonna let my light shine through, Lord, any way you want it to. I'm gonna let my light shine through, Lord, any way you want it to. Gonna give it all up to you, Lord. Give it all up to you. I'm gonna give it all up to you, Lord. Give it all up to you. I'm gonna let my light shine through, Lord, any way you want it to. I'm gonna let my light shine through, Lord, any way you want it to. I'm gonna give it all up to you, Lord. Give it all up to you. I'm gonna give it all up to you, Lord. Give it all up to you. I'm gonna let my light shine through, Lord, any way you want it to. I'm gonna let my light shine through, Lord. Want it to. And now for a JR quote about the bhajan. The words in that are so appropriate to our consciousness. People have asked me, how do you give it up and let go and let God? And it's like, well, you let go by relaxing, and you let God by being patient with God. And it's like, here again is like, give it all up, Lord, just whatever way you want it to be. And yet we say, how do I know what the Lord wants? We must listen to the Lord. We must prayerfully stay awake. It would amaze a lot of what we call Christian groups to find out that they haven't laid claim on anything unique, that we're right in the middle of it, not calling it anything except the beloved. And still all the names are as real and applicable in our hearts as they are to anybody's. That leaves us free to not have to defend a cultist approach or an orthodox persuasion. We can just let the love come out, and we can all have that as our common denominator. Thank you, Eric. Muchas gracias, Eric. That was lovely. And you should continue singing in Spanish. Yeah. Me parece que debería seguir cantando en español porque lo hizo muy bien, así que... Yes. All right. And now for what we all want to hear. Y ahora estamos para lo que realmente queremos escuchar esta noche. So I'd like to welcome our beloved traveler, John Morton. Y nos encantaría realmente invitar hacia adelante a nuestro querido viajero John Morton. Hola a todos. And en español, tu nombre es Rinaldo, ¿sí? Sí, mi nombre en español es Rinaldo y también en inglés. Y practicando mi español cada día, cada hora, cada minuto. I'm practicing my English every moment, every second, every opportunity I get. Yeah. So, bienvenido, amigos. Welcome to all. Okay. And the rest of you, too. Y todos los demás también. So I think we're going to create some format at some point for all of you if you want to share. Entonces vamos a crear un formato de tal manera que todos aquellos que quieren compartir puedan hacerlo. And our intention is with the light consciousness. Y la intención es hacerlo a través de la conciencia de luz. So you could share your light consciousness. Entonces, compartir tu conciencia de luz. Or you could request to share with the light consciousness. O el pedido puede ser compartir desde ese lugar que es la conciencia de luz. So let's consider that one of the reasons we're in the satsang
Y van a considerar para cada uno de ustedes que una de las razones por las cuales estamos en este satsang, And that would be a presence with the truth, a witnessing to the truth, como estar en la presencia de la verdad o compartir desde la verdad, is to come into a consciousness with greater light, para llegar a este momento con una conciencia de mayor luz, so that we all have that opportunity para que todos nosotros tengamos esta oportunidad, in every breath, con cada respiro, cada día. and every day. I'm going to keep mi amigo dancing here. Sí, dice que se va a asegurar que estoy acá como bailando y es la movida. Yeah, okay. Okay, so then there's a little phenomena maybe, Puede ser que exista algún fenómeno, because I noticed it when I walked in tonight. porque me di cuenta un poco al entrar esta noche, And it's up on the board over here to my left, your y right. está acá en el pizarrón, acá a la mano derecha. So you could focus on the screens in the room here. Entonces se pueden enfocar también en las pantallas que tenemos ubicadas en diferentes partes de este lugar. And then we'll come into a little more close-up with the camera Y on con, the screen. y con la cámara acá nos vamos a enfocar un poco más específicamente acá. Okay. So it actually, in the screen I'm looking at, you can see the word light. Y en la pantalla o en el pizarrón que yo estoy viendo veo la palabra luz o light en inglés. And when I first came in, it looked like light. Y la primera vez que entré acá, se veía como estaba acá la luz. You know, so I wasn't able to distinguish the letters. Así que realmente no pude enfocarme o ver la palabra, simplemente estaba viendo luz. So then in my awareness, I was, well, am I looking at a phenomena with the light? Entonces dentro de mí me empecé a pensar, ¿acaso estoy viendo algo, este fenómeno de la Or luz? maybe it's just something of the phenomena of reflection. O simplemente una reflexión. You following that? ¿Me están siguiendo? So one could be an inner experience, Uno puede ser una experiencia interior, and then another could be something that goes on in the world as phenomena in the world. o puede ser algo simplemente como un fenómeno, algo extraordinario que ocurre acá en el mundo. We're a movement of light consciousness into the spirit. Somos un movimiento acerca de trabajar con la luz dentro del espíritu, With a consciousness that is the light. con una conciencia que es la luz. Let's see. Let's see. ¿Cómo se dice yo soy la luz? Yes, I am the light. Okay, Yeah. all right. Yeah. How do you, In inglés. sí, how do you say I am the light In English, yes. in English? Okay, in English. like that. Right, así. Well, let's just consider that something is going on that's greater light. Entonces, ¿qué tal consideramos que acá está ocurriendo algo de mayor luz? And how would we know that? ¿Y cómo lo conoceríamos? Well, one obvious is more light. Y una manera de verlo es que al tener más vida, You mean like illumination? como luz o iluminación, It could be that. puede ser eso. And have you ever had an experience where the light is so bright ¿Y acaso han tenido la experiencia donde la luz es tan brillante that that's all you see? que es lo único que puedes ver? Okay, some of you going, Algunos están ahí como... and maybe some of you going, diciéndose. what are you talking about? Y algunos pueden decir, ¿de qué estás hablando? That's okay. Está bien. And let's consider that the light consciousness also brings us into a greater experience of who we are. Y vamos a considerar que la luz en sí nos trae a tener una mayor experiencia de quienes somos. And some of that would be in a quantity. ¿Cómo puede ser? A quantity, Eso puede decirlo como una cantidad, como más. como like more. Yes. And then it could be just brighter. Y puede ser simplemente de mayor iluminación, o más radiante. Have you heard the phrase, knowledge is light? Algunos han escuchado la frase que el conocimiento es luz.
well, I have, Bueno, yo he escuchado esa frase. that it is like a lamp that Es como una lámpara, as it, well, first of all, ignites, de alguna manera se enciende then we are able to better see, y luego con eso podemos ver mejor. and then to also know Y luego también como saber. with what the illumination reveals. En ese momento donde hay más luz puedes ver mejor y conoces mejor. So if I asked you, would you like to see more? Entonces, si les pregunto a ustedes, ¿les gustaría ver más o conocer más? What would your answer be? ¿Cuál sería su respuesta? Sí, Bueno. great. Now let's say, así sea. So then we say, that's the way it is. Okay. Or we say, Berush Beishan. O decimos, Berush Beshano, we The say, blessings on greater light are upon you. las bendiciones de mayor luz están sobre ti. And it does ask us as creators Y nos pide a nosotros como creadores for our willingness. para nuestra disponibilidad. So if I asked you, do you have the willingness to be the light? Entonces, si les digo a ustedes, tienen la disponibilidad de ser la luz. Okay. All right. And in being the light, then you also bring the light. Entonces, al ser la luz, también están trayendo la luz. So with the illumination, that's greater knowledge. Con esa iluminación hay un mayor conocimiento, toma de conciencia. And let's consider that would also be with whoever is present with you. Y eso también se toma en cuenta todas las personas con las cuales estás. So you have greater knowledge with them, También tienes un mayor conocimiento con ellos and they have greater knowledge with you. y también tienen un mayor conocimiento contigo. And of course, it always works out that way, right? Y siempre funciona así de todas maneras, ¿verdad? Not necessarily. No necesariamente. Sometimes the more I know you, the more I... También puede ser, entre más te conozco, if I would have known this about you, si realmente supiera esto de ti, maybe I wouldn't have wanted to know you in the first place. a lo mejor no me hubiera gustado empezar a conocerte en primer lugar. I'm hearing una canción. I'm hearing a song. To know you is to love, love, love you. And I do, and I do. Habla de que entre más te conozco, más te amo. Yeah. So let's consider that the truth was just spoken in a song. Entonces consideremos que en esa canción se habló una gran verdad. To know you is to love you. El conocerte a ti de verdad es amarte. And then in the light, it's revealed. Y en la luz todo esto es revelado, conocido. So when we come into the knowledge of who we are, Entonces cuando entramos en el conocimiento cierto de nosotros mismos, God is revealed. a Dios también se hace presente. Was that a leap for some of you? Eso fue un salto un poco grande para algunos de ustedes. That to know you is to know God. Del hecho de conocerte a ti mismo de verdad es una manera de conocer a Dios. In the scriptures, there's a place where it says something like, ye are gods. En las escrituras sagradas habla algo como vosotros sois dioses. And we could just consider that what it's saying to us is we have greater potential. Lo que nos está indicando, podemos considerar de que tenemos un potencial mayor. That as we come into the light, Al entrar dentro de la luz, what is revealed is there's one God amongst us. se nos da a conocer de que hay un Dios que existe dentro de todos nosotros. And all of us are this God. Y todos nosotros formamos parte de ese Dios. The first proposal for the focus for this evening La primera propuesta en cuanto a esta noche was God consciousness. es la conciencia de Dios. And I asked, in a way, what do you mean by that? Y de alguna manera estoy preguntando, bueno,
¿De qué se trata esto? It covers a lot of ground. Porque realmente cubre bastante territorio. And essentially, my version of what came back, Y para mí, al hacerme la pregunta, la respuesta que recibí, let's focus on light consciousness. vamos a enfocarnos en la conciencia de luz. So I said, okay. Dice, perfecto. Because my experience is the light is God and God is the light. Porque experimento que Dios es luz y la luz es Dios. Even in all the versions. En todas sus diferentes variantes. So one version we might call dark, Y en algún variante podría ser oscuridad. but the light is still present. Pero de todas maneras la luz está presente en ello. And perhaps what we need to do is to change our relationship to the light. Y posiblemente tenemos que hacer algún cambio en cuanto a la relación con la luz. And maybe to get to know what is present. Y para conocer lo que realmente está presente. And as we get to know what is present, the light is present. Y al estar más consciente de lo que está en este momento, se hace también presente la luz More and more. de manera cada vez mayor. I was sent a video recently. Me enviaron a mí un video recientemente. Any of the rest of you get sent videos? ¿Algunos de ustedes reciben videos? Yeah, it just seems it's kind of part of life in our world at this time. Es como parte de la vida hoy en día, en el mundo que vivimos. That there's lots of screens around, Hay bastantes pantallas and they bring us messages. y nos traen mensajes de diferentes formas, de diferentes personas. And it was one of those experiences where, do I really have time for this? Y realmente me empecé a cuestionar, ¿realmente tengo tiempo para ver otro video? Do you understand my question myself? ¿Entienden por qué tendría esta pregunta? And I'd actually had it for a while. Y lo tuve este video por un poco de tiempo So then I turned it on, y luego lo empecé a ver and it was one of the existentialists. y trataba con uno de los existencialistas. So then if I considered Aldous Huxley an existentialist, would that work for some of you? Para algunos de ustedes consideran posiblemente al autor Aldous Huxley como un existencialista. Okay. Because sometimes we get into all kinds of shadows and reflections when we talk about a point of view. Porque de acuerdo a ciertas circunstancias uno lo puede considerar de alguna manera o de otra, entonces por eso lo pregunto. And you know what happened to me is I watched it and listened to I think it was Aldous Huxley's talk for a few minutes. Empecé a ver lo que estaba comentando este caballero Aldous Huxley por unos minutos. In a kind of an interview from wherever this was, I don't even know. Una entrevista que le hicieron que no, en este momento no recuerdo justamente qué año. And then it was a discussion of music Y luego se empezaron a hablar sobre el tema de la música, as an opportunity to experience why we're here in this world. como una oportunidad por el cual estamos acá viviendo en este mundo. And that music leads to dancing and singing. Y que la música nos lleva al cantar y al bailar. Have you ever noticed that? ¿Se han dado cuenta de esto? Tonight, Como esta noche, with Eric, in español, in inglés, en inglés, en English, en Spanish, a bhajan from another time, un cántico, un bhajan de otra era, and a new bhajan from this time. y una canción, un bhajan de esta temporada. And then in some way, it brought us together Y de alguna manera nos unió. in a consciousness of how the light illumines when we're in rhythm. Y como la conciencia nos unifica cuando estamos en un ritmo. And what I found is the way my life was working today when I watched the video, Y al ver ese video y cómo mi vida está funcionando en mi vida, I moved on to the other things that were on my agenda. empecé también a ver los diferentes temas que estaban presentes para mí este día. And then I kept thinking about what the words were from Aldous Huxley. Pero de alguna manera se me seguía repitiendo dentro de mi propia persona lo que había dicho Aldous Huxley. And the message he was giving about music. El mensaje que tenía acerca de la música.
You know, saying that it's like how we come into this world, Es como realmente nacemos o nos hacemos presentes en este mundo, that it relates to our purpose, que tiene que ver con nuestro propósito, that we're not really here to accomplish something que realmente no estamos acá para lograr algo específicamente or to go to a certain destination. o llegar a un destino específicamente, We're here to harmonize with what's here. sino realmente entrar en armonía con lo que hay. And when we do that in the fullness, Y cuando lo hacemos con la plenitud, we make music. hacemos música. And we can make music by singing and dancing, Y hacemos música también con cantar y bailar, regardless of who is conducting or composing. independiente de quién sea el compositor. And then later, I was trying to find it on my computer. Y mucho después lo traté de ubicar de nuevo, lo que había visto, And so far, I haven't managed to do that. y hasta ahora todavía no he podido reencontrar ese Have material. you ever had one of those experiences? ¿Han tenido ese tipo de experiencias? No, you're spared. No. Special group. But right now, I'm experiencing that that's good, Y yo estoy experimentando que eso es muy bueno, because something has happened to me in the seeking and the searching. porque algo ha pasado conmigo en cuanto a ese buscar. That I related to the consciousness of light. Empecé a ver mucho más de cerca el tema de la conciencia de luz. And let's consider that the light would lead us to our purpose. Y vamos a considerar que la luz nos lleva, nos conduce a nuestro propósito. And if we bring that into a consciousness of light, Y si lo traemos a una conciencia de luz, then we become that purpose. entonces nos convertimos en ese propósito. We are that purpose. Somos ese propósito. You are the light. Ustedes son la luz. Hopefully, that's not the first time you've heard that about yourself. Espero que no sea la primera vez que hayan escuchado eso acerca de ustedes mismos. But even if it is, Pero aún si es así, can you say, yes, I am? puedes también aceptar y decir, sí, lo soy. Sí, lo soy. And even if you don't have a voice, Y aún si no tienes una voz, can you hear, yes, I am? puedes escuchar dentro de ti, decirte a ti mismo, sí lo soy. Can you hear, I am the light? Puedes escucharte a ti mismo decir, yo soy la luz. And even more, can you see the light? Y aún más, puedes ver la luz. Something just occurred to me about the light Algo recién se me ocurre en este momento acerca de la luz and the opportunity we have with light. y la oportunidad que tenemos con la luz. It goes something like this. Y es algo como esto. Every time we see anyone or anything Y en cualquier momento que veamos a cualquier cosa o persona, called into the light, pedir la luz. and that we can witness the light in what we see. Y así podemos realmente dar testigo a lo que está presente con la luz. There's a higher state of consciousness we could call imagination or the astral level. Hay un estado de conciencia mayor, le podemos decir a nivel astral o la imaginación. So however we see physically, Ya sea como veamos físicamente, even if you consider yourself blind, aunque te consideres ciego, that you don't see physically, de todas maneras lo puedes ver o utilizar. through this higher consciousness of the imagination, A través de esta conciencia superior de la imaginación, you can see the light. puedes ver la luz. And as you go into levels of consciousness of who you are, Y al seguir progresando dentro de los diferentes niveles de conciencia de luz dentro de ti,
It's in the emotions. También lo vas a encontrar en las emociones. There's light in the mind. También está la luz de la mente, So that it would allow us to see what things are. que nos permite ver las cosas en donde están. And as we begin to see what things are, Y empezar a ver las cosas como son. we know what God knows. También empezamos a saber lo que Dios sabe, It's good. que es bueno. When we're seeing the light, Cuando estamos viendo la luz, we also see good, también vemos el bien, the divine, lo divino, the purpose that is uplifting. el propósito que eleva. And even with the part of us that's still coming into knowing, Y aún con esa parte nuestra que está en ese proceso de descubrir el conocer o saber, there's a divine unknowing. hay una divinidad que está en proceso de conocerse. So when we have the experience that we don't see or we don't know, Aún en esa experiencia de no ver o desconocer, the light is in that. la luz está presente en todo ello. So it's a way of looking at whatever we experience. Es una manera de estar viendo más de cerca lo que está presente o estamos viviendo, That we would hold for the light. que estamos sosteniendo para la luz. Earlier in what John Roger was saying to us, En algo que estaba comentando J.R. John Roger un poco antes, he was inviting us to let go. nos estaba invitando a soltar, Let go of what is not experiencing as the light. soltar todo aquello que no está experimentando la luz, Release it. soltarlo, To come into what is God as the light. para entrar en aquello que es Dios y la luz. So when we see what we don't know, Entonces cuando estamos realmente mirando aquello que no sabemos o conocemos, we would see the light. puedes ver la luz. So when we see someone who is not knowing who they are, Así nos encontramos con alguien que no conoce quiénes son, or a circumstance that's not in harmony with who we are, o con alguien de cierta manera no estamos en cierta empatía con ellos, we can see the light. podemos ver la luz. And one of the vehicles is to come into the sound. Uno de los vehículos es entrar o conducirnos hacia el sonido. And right now what I'm hearing is a celestial melody. Y lo que estoy escuchando dentro de mí son melodías celestiales. It's a sound that's musical. Un sonido que es musical. And it has what I would call the sound of the instrument Que tiene el sonido de los instrumentos and the sound of voice. y también el sonido de las voces o la voz. And it's in harmony as music. Y está en armonía con todo. And I'm just catching in this moment how hearing about the music and the message Y ahora al conectar con aquello que fue el mensaje de que el mensaje está en la música from John Roger de John Roger, is meeting up with how my mind is hearing this music. y ahora lo estoy conectando como mi mente está también escuchando la música. Maybe some of you saw this video I did today Y a lo mejor ustedes vieron este video, el cual yo vi el día de hoy, in the local community here in Los Angeles. acá en la comunidad local de Los Ángeles. There was a high-speed chase, I think, last night. Parece que hubo uno de estos situaciones donde un auto está corriendo detrás de otro de alta velocidad. With someone evading the law enforcement. Alguien que quería hacer todo lo posible para evadir a los policías. And then helicopters above watching this on video. Y luego un helicóptero que estaba grabando todo. And the part I saw is they finally caught up with the car that the
let's call him the fugitive, was driving. Y finalmente mostraron cómo se encontraron con el auto y el fugitivo que lo estaba conduciendo. And then they did that procedure we've probably seen where they order him to come out of the vehicle. Y le ordenaron que saliera del automóvil. He did. Él salió. The guns were drawn, Y luego cada uno estaba listo con las pointing at this pistolas, man. con las pistolas apuntadas al caballero. He started dancing. Y él, y él empezó a bailar. Did anybody see this video? ¿Alguien lo vio? ¿Alguien Yeah, lo vio? there's some people that you know what I'm talking about. Entonces ustedes saben de qué estoy hablando. You can probably go dancing man in car chase and El hombre que andaba bailando y Find andaba también en el auto a alta velocidad. and the people that were the news reporters, Y los reporteros que estaban viendo todo esto they were laughing and smiling about this. también estaban, ¿no?, riendo porque una escena tan así, ¿verdad? You know, there's part of it like, but we're spending all this tax money to go find this guy. Y estamos gastando todos estos impuestos y todo este dinero para ir detrás de este caballero. But maybe he has a message for A us. lo mejor el caballero tenía un mensaje para nosotros. He's onto the music. Empezar a bailar la música. While men with badges were pointing guns at him. Mientras los policías que estaban ya armados apuntando, no las pistolas. And there was something about that I really wanted to take that in. Y era algo de esa escena en particular que lo quise registrar dentro de mí. Like maybe this is the way to do it. A lo mejor esta es la manera que hay que vivir. And I don't know what he was up to. Y no sé realmente en qué estaba involucrado. I don't know that part of the story. No conozco esa parte de la historia. I just know when it came to the culmination, he was dancing. Solamente sé que al final el caballero empezó a bailar. And I thought, that's how I'd like to process a situation like that. Yo, para mí adentro dije, si fuera yo, bueno, en ese caso al final también terminaría yo bailando. Any questions? ¿Algunas preguntas? Okay, I do have one up here. Bueno, and aquí then tengo una pregunta. if you want to start bringing me questions in writing. Si quieren empezar a traerme Oh, this is preguntas. telling us how many people are online. Okay. We have, in English, we have about 175. That was at 7:50 local time. Dicen que acá a la hora local teníamos 175 personas en vivo acá. In Spanish, we had 25. 175 de habla inglés y 25 de habla español. And sometimes there's more people on one of these connections. Y depende de la situación, algunas veces es un grupo más que el otro. So we've been hearing from Chile, Ecuador, Nigeria, De Nigeria, de Chile, de Ecuador, France, Mexico, de Francia, de México, Estados Unidos, de Estados Unidos, Australia, Australia, Colombia, Canada, Chile, Colombia, Canadá, Chile, Portugal, Portugal, Spain, España and New Zealand. y Nueva Zelanda. Special light to you folks in New Zealand. Y mucha luz para aquellos de Nueva Zelanda. All right, so here we go. I'm opening an experience like seeing through the illusion of this life. Estoy experimentando. Or having. I'm having the experience. Yo estoy teniendo la experiencia como ver a través de la ilusión de mi vida. That regardless of how healed, happy, and healthy I may be, De que independiente de todo lo sanado, de todo lo hambriento y todo lo saludable que sea, God will still take my life in the end. que Dios al final se encargará de tomar mi vida And that of everyone. y de todos los demás también. So we all have this fate. Entonces todos tenemos el mismo destino. Well, my response is good. Mi respuesta al respecto es fantástico. That's how I see it. Así lo veo yo. And the light influences what I'm seeing. Y la luz influencia sobre And cómo the estoy viendo. consciousness of God is influencing what I see. Y la conciencia de Dios está también influenciando sobre las cosas y cómo lo veo. Okay. Sometimes I say it this way.
Algunas veces lo digo de esta manera. Permission to read your beads. Tengo el permiso de ustedes para decirles las cosas como son. And then we just see how that goes for the highest good. Y vamos a ver cómo se desenvuelve para los más altos fines. What I would say to the person who wrote these Y a words, través, no para esta persona que escribió estas palabras, it appears to me that you frequented with lesser gods. que te diría a ti que a lo mejor te has encontrado con dioses de menos escala, Also known as false gods, también llamados como los dioses falsos, fake gods, dioses que no son verdaderos, not really gods, que no son de verdad Dios, something appearing as something that's not real. algo aparentando como real cuando no lo es. Which is another way that fear shows up. Es que de otra manera como aparece el miedo. Did you hear fear in the question? Escucharon por si acaso que en la pregunta la presencia del miedo. I did. Yo sí, You know, I'm afraid. tengo miedo. Maybe there's some anger, A lo mejor está algo enojado también. like, how dare you come and take my life? Como, ¿por qué vienes por mí? ¿Por qué vienes a quitar mi vida? You know, I could be a God like you Yo también podría ser Dios igual que tú and do a better job than you y do. aún hacer un mejor trabajo que tú. That's what I hear. Eso es lo que estoy escuchando. And let's consider there's a bigger God for you. Bueno, entonces considera el hecho de que hay un Dios que es mucho más grande para ti. And the way I would say this is a God of love Y diría así que es un Dios de amor, and a God of truth, un Dios de verdad. and nothing but love and truth. Y solamente eso, Dios y verdad y nada más. So it's an eternal whole truth. Es una verdad completa y eterna. It's an eternal whole love. Es un amor completo y eterno. So this is good news when God comes calling. Entonces, realmente cuando Dios te está llamando tu nombre, son muy buenas noticias. There's a little bit more here. Hay un poquito más que tenía que decir la persona. It feels sad, hopeless, and like a trick. Me siento un poco triste y desesperada, como que hay algún engaño acá. With some of what you've dealt with in your existence, En cuanto a todo lo que has vivido hasta ahora, that's understandable. se entiende lo que dices. That's what false gods do. Eso es lo que hacen los dioses falsos. And if you got involved in it, Y si te involucraste con ellos, then it can become a pattern entonces se puede convertir como un patrón that's still with you. que todavía está contigo. It came in with you this lifetime, En este mundo o en esta vida llegó contigo, se puede decir, and you're working it out. y lo estás procesando. Let go. Suelta. And that can be like, well, that's a risk. Eso puede ser un poco arriesgoso. You're asking me to trust you. Me estás pidiendo que te confíe, Trust God. confiar en Dios. And let's consider that when the light illumines what is your knowing of who you are, Y considera de que cuando la luz de verdad ilumine lo que realmente eres, it will reveal that you and God are one. vas a revelar de que tú y Dios son uno. And what has appeared as the negative form Y lo que puede aparecer como la forma negativa is no more. simplemente no estará presente. In that oneness, there's no negativity. En esa unión no está la negatividad. So if we bring in the light, Entonces al traer la luz so we see completely what it is. para ver de verdad lo que está presente, So truth is our friend. entonces la verdad se hace nuestro amigo. Revelation is our friend. La revelación se hace nuestro amigo. The negativity is no more. La negatividad en ese espacio no puede vivir. It returns to its natural state of nothingness. Regresa a la nada de donde proviene. I'll go ahead and read what's on this paper. Voy a seguir leyendo lo que está escrito. I'm finding it funny, Yo lo encuentro un poco divertido. but it says, love God, Amar a Dios then he kills you. y después te mata, te quita la vida. Maybe you've been watching one too many horror flick or something like that. A lo mejor has visto demasiadas películas de horror. There's another ending.
Porque realmente existe otro final. Like, happily ever after. Como diciendo, y fueron felices para siempre. Every day, greater and greater love. Todos los días aún mayor amor. The next words. Y la siguiente palabra, I see the humor, veo el humor de la situación, dice. but it still feels futile. Pero de todas maneras se siente como algo fútil, impotente. Let those feelings go. Deja esos sentimientos. Let the negativity go. Suelta esa negatividad. The next words. Y la siguiente palabra, Sometimes I experience an anger and screw this energy. y a veces, En español. sí, gracias, muy amable. Y a veces siento también esta energía de enojo y al diablo con todo esto. Okay. Next words are, I want to lift above this and know God. Y yo quiero realmente vivir por encima de esto y de verdad conocer a Dios. Thanks with the heart. Muchas gracias por... Okay. Maybe you've heard this message before. A lo mejor ustedes han escuchado este mensaje antes. The mystical traveler is a direct line to God, El viajero místico es una línea directa a Dios. or you could say God is a direct line to the mystical traveler. O podría decir que Dios es una línea directa al viajero místico. So your words have come to the mystical traveler. Entonces tus palabras, lo que has dicho, ha llegado directamente al viajero And sent to God. y ha sido enviado a Dios. So you're on, my friend. Entonces estás realmente sobre el punto. You want to lift ¿Quiere- above this ¿Quieres elevarte por encima de lo que estás viviendo and know God. y conocer a Dios? So the mystical traveler is going to do its part for you. Entonces el viajero místico hará su parte. This is your inheritance. Esta es tu herencia. It's about time. Ya llegó tu tiempo. Welcome home. Bienvenido a casa. So this one says, hi and dear. That's for everybody. Dice, hola a todos. I'm in Wisdom of the Heart. Yo estoy en el programa de la sabiduría del corazón. That's a new program that's part of Peace Theological Seminary. Es un nuevo programa de la Escuela de Teológico y de Paz. And also Insight Seminars. Y también en combinación con los seminarios de Insight. And my son, last I heard, is assisting there. Y según lo que escuché la última vez, mi hijo está ahí como de asistente. And I have the maestro of IHOP Y tengo al maestro de IHOP here in the front row. justamente en la primera fila con nosotros. So then the person writing this says, I'm in IHOP. Y también estoy en el programa de IHOP. So I go, and then every time I have to turn to Paul. Y cada vez cuando se trata con este tema tengo que señalar a Paul. IHOP, the letters IHOP. Y las letras, las iniciales IHOP. So I have intention Tiene la primera que tiene que ver con intención, or intuition. o okay. intención o intuición. Health Health en inglés es salud. or humor. O humor. So H is health or Sí, la H en inglés es health, salud o humor. openness or opportunity. La O tiene que ver con apertura o oportunidad. And P, Y la P that could be like peace or prosperity. puede ser paz o prosperidad. Prosperity or possibility. Prosperidad o posibilidad. And there's a new class going on, right? Y hay una nueva clase, un nuevo año que está empezando ahora en marzo, Okay. que so empieza el 30 y is 31 there de still marzo. time for people to make it? Todavía hay tiempo para registrarte, si todavía no te has In this registrado. room, I would think. Se pueden registrar Online or in this room the last weekend of this month.
Es el 30-31 y se pueden registrar acá o también en línea o por el internet porque también lo vamos a transmitir por internet. And also in Masters 3, our Masters of Spiritual Science program. Y también tenemos un programa del tercer año de la ciencia espiritual del tercer año. This is an impressive person. Es una persona muy impresionante. Wow. Now let's see if she has any sanity after doing 3 programs at the same time. Después de 3 programas así, vamos a decir que So, but I've been challenged for many months with a depression. he tenido el gran desafío de una depresión por varios meses. Can I place myself in the light? ¿Me puedo colocar en la luz? What's the answer to that? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? I mean, if you have a consciousness, Si tienes una conciencia you're breathing, y si estás respirando, then you can be in the light entonces tú puedes estar en la luz with greater opportunity, con mayores oportunidades, greater possibility. posibilidades. So just keep it's a movement. Es un movimiento. So expand. Entonces expande. Then consider you have a state of consciousness Considera de que tienes un estado de conciencia that's something like the opposite to depression. que es totalmente lo opuesto a la depresión. Anybody got an idea what that might be? ¿Alguien tiene la idea de lo que podría ser? Enthusiasm, joy, Entusiasmo, dicha, gozo, happiness. felicidad. Does this sound good to anybody? ¿Le gusta esto a alguien? So I recommend you decide what you want to do with your life. Entonces te recomiendo a ti de que tú decidas en dónde quieres enfocar tu atención. Is it going to be depression ¿Va a ser la depresión or joy, o el happiness, gozo, la felicidad, enthusiasm? entusiasmo? What's the decision? ¿Cuál es tu decisión? Make a decision. Toma una decisión. Consider that that's your creative right. Considera que ese es tu derecho como una creadora o creador. It's a choice you have every moment. Es una elección que tú tienes en todo momento. Then you find out how dedicated, devoted, and committed you are. Entonces ver lo comprometido que estás a esta nueva conciencia So your life matches up with what you want to create. para que tu vida realmente se asemeje a lo que tú quieres crear. Let's see, when is this coming out? Well, I just heard John Roger once again do a magnificent teaching. Entonces también escuché ahora, o estoy escuchando también algo que está diciendo John Roger, que es una enseñanza importante. And it became, what you can behold, you can become. Aquello que tú puedes ver, te puedes convertir. Then it's upon us to decide what we want to behold. Entonces depende de nosotros en cuál nos vamos a enfocar o presenciar. Then he explains, you can behold God consciousness. Y luego explica de que uno realmente puede visualizar, concebir esto que es la conciencia de Dios. The soul has that opportunity. El alma tiene esa oportunidad. Another word for the soul is true self. Well, that sounds like 2 words. Y otra manera de describir el alma es el verdadero ser. But let's consider they become one, Consideramos que sea uno, that your self is true. que tu verdadero ser es solo uno, es verdad. So then make up your mind, Entonces realmente elige live accordingly, y vive de acuerdo a ello. and don't give in to your habit. Y no te entregues tan fácilmente a tus hábitos. Don't give over to what you've done in your life as a karma, No te resignes a lo que tú has hecho hasta ahora como sea tu karma. because God can change the karma. Porque Dios tiene el poder de cambiar tu karma. So consider the consciousness of God Entonces considera la conciencia de Dios, as complete possibility. que es la conciencia de todas las posibilidades. Are you open to that? ¿Estás abierto a ello? Okay. Then just consider you could bring it upon yourself for the first time in memory. Entonces puedes considerar que lo puedes hacer ahora, aunque sea por primera vez dentro de tu propia memoria. What I mean by that, Y lo que quiero decir con esto, we're already the consciousness of God. que ya somos y estamos en la conciencia de Dios. So what we're working out is remembering ourselves to this consciousness. Lo único que estamos haciendo es un recordatorio, nos estamos recordando
aquello que es la conciencia de Dios. We also call that the movement of spiritual inner awareness. También le llamamos esto el movimiento sendero interno del alma, The Christ, del Cristo, the anointing, el ungido, the mystical traveler consciousness. la conciencia del viajero místico. Something we might call the preceptor También podríamos decir el preceptor, into God. hacia y dentro de Dios. So the light is a consciousness all along the way. Y en todo esto está la luz a lo largo del camino. So whatever you want to create is here now. Entonces todo lo que tú quieras crear, aquí está acá presente para ti. Would you be willing to change your karma? ¿Estarías dispuesto a cambiar tu karma? That's the answer, folks. ¿Cuál es la respuesta, amigos? Then take it into the ability that God has. Entonces entrégalo a aquello donde están las habilidades que tiene Dios. That's going to be above your mind. Eso va a estar mucho más arriba de tu mente. That's where that ability comes from. De ahí está esta habilidad, por encima del... It's also a consciousness of grace. También hablamos de esto como la conciencia de gracia. I know some of you are familiar with this question. Algunos de ustedes ya conocen o es algo familiar para ustedes esta pregunta. Are you living in grace? ¿Están viviendo en la gracia? Okay. And here's something John Roger helped us understand. Y aquí hay algo que J.R. o John Roger dijo al respecto. Grace is loving God. La gracia es amar a Anybody Dios. heard that one before? ¿Han escuchado esto antes? So there's a key. Entonces aquí hay una llave. There's no depression in loving God. No hay una depresión cuando uno está amando a Dios. Think about a beautiful, innocent 3-year-old child. Piensa acerca de un niño de unos 3 años de edad inocente. And their favorite person in the whole world comes into the room. Y la persona favorita de esta persona de 3 años entra a la habitación. What are they like? ¿Cómo son? They're full of love and joy. Están llenos de amor y de gozo. They're not holding back. No se están restringiendo, no se están limitando. Like, should I love this person I love or not? No se están haciendo la pregunta, ¿yo debería amar a esta persona que yo amo o no? It's uninhibited love, Están en este amor desinhibido, unconditional love. incondicional. So then consider that God is in all of its creation. Entonces considera de que Dios está en toda su creación. Most of you have heard that before. También lo han escuchado varias veces ustedes. Then you better love the creation. Entonces realmente te toca a ti amar la creación. So if you're not loving some part of your life, Entonces si no estás amando alguna parte de tu vida, that's the cure for the depression. ahí tienes la cura para la depresión. I hope you liked the, let's call it a recipe. Espero que le hayas gustado la receta. Love God. Amar a Dios. Love your life. Amar tu vida. This one says, to my traveler. Dirigida a mi viajero. Everyone's got one. Todo el mundo tiene uno. Okay? So you could start out this way. Así que tú puedes empezar cualquier carta dirigiendo de esa manera. We're talking about a consciousness that walks with you, breathes with you. Estamos hablando de una conciencia que camina contigo, respira contigo. And I don't care what you call it. Y realmente no importa lo que le llames, There is a consciousness that breathes with us, walks with pero hay us. una conciencia que camina con nosotros y respira con nosotros. And when we die, resurrects us. Y cuando ya terminamos esta vida, moremos en esta vida, hay la resurrección. And it's not a scary process. Y no es un proceso miedoso, It's magnificently beautiful. realmente es increíblemente bello. The death part, yeah, okay, maybe that hurts a little Pero a lo bit. mejor esa parte que va a morir, bueno, a lo mejor duele un poco. But just consider this too shall pass. Pero también considera que eso también va a pasar. It's just like an inconvenience momentarily while we're in this Es como world. un inconveniente temporal.
Nice reframe, huh? Vemos cómo estamos A cambiando. momentary inconvenience being in this Es un world. inconveniente temporal. All right. I have so many creative ideas. Tengo tantas ideas creativas. I'm a writer by trade. Soy un escritor así de profesión. How do I know which to act on and spend the time to write and finish? ¿Y cómo decido dónde dedicarle el tiempo para escribir y terminar con alguna obra en sí? And P.S. I've been sending you light. Y sí, te he estado enviando la luz. It always bounces back so magnificently. Y siempre rebota esta luz que te envío de una manera magnífica. So it's wise to send light to your traveler. Así que es muy sabio el enviarle la luz a tu viajero. Just consider this is a consciousness that can say with full authority, I am the light. Y esta es la conciencia que puede decir con la autoridad absoluta, yo soy la luz. So that light that you send to the consciousness of light Así que aquello que envías como luz a la conciencia de luz, comes back to you, se te regresa amplified, de una manera amplificada, because there's greater light. porque hay una luz mayor. There's light you have yet to witness. Hay luz todavía por el cual todavía estás por experimentar o vivir. So start in the willingness Entonces empieza con esa disponibilidad to de see the probar, light, de sentir la luz, to be the light, ser la luz, and let the light reveal it to you. y empiece a dejar que la luz lo revele a ti. So whatever you write, Así que cualquier cosa que escribas, see it in the light. véelo en la luz. So maybe it's just a little, what do we call that? CDG? What is that thing where you turn it to animation? Oh, CGI. CGI. But have you ever seen animation that's more real than what I see with my eyes physically? Entonces cuando estás hablando como de caricaturas y los puedes ver que son aún más reales, Like supernatural? como algo supernatural, Like I'm seeing it in a greater way. lo estoy viendo de una manera mucho más amplia, más grande. But in the world, somehow it's diminished. Pero en el mundo de alguna manera no existe de la misma manera. Let that be okay. Déjalo que sea así. Let it step down. Déjalo que se traduzca o se haga presente en este nivel. It's condensed, it's reduced. Está condensado de alguna manera, reducido de alguna manera, So to be the light in the physical form. para hacer la luz en este aspecto físico. Then let the light come through. The funny part is I'm seeing it through a pen. Entonces dejarlo que la luz se haga presente y de una manera chistosa para mí lo estoy viendo a través de una More lapicera, like a quill. como esas lapiceras, no como, Feather. como una pluma, como una lapicera pluma de esas antiguas, like the old kind. Yeah, like inkwell. Right, yeah. Okay. De esas antiguas donde lo ponías uno en la tinta y así anotaba. Well, let's consider that the light could take us in a way seemingly backwards. Y a lo mejor consideramos también que la luz de alguna manera nos puede llevar hacia el pasado, And take us into a greater presence. para llevarnos a estar aún más presente. Some of you are seeing this. Algunos de ustedes lo están percibiendo. Hopefully the one who wrote me this about, you're a writer. Espero que la persona que me escribió esta nota, que es un escritor, You can ask the light, what would you have me write? puedes pedirle a la luz, mira luz, ¿qué es lo que a ti te gustaría que se escribiera? Don't be surprised that the first things are those stupid nonsense dark ideas in your head. Y a lo mejor no te sorprendas que al principio pueden parecer cosas tontas, ridículas, nada que ver con nada, So get that out of your mind. para empezar a como deshacerlos o borrarlos de la mente. So it's okay to crunch up the paper and throw it in the circular bin. Y está bien simplemente arrojar ese papel una vez que lo has escrito y lo tiras al basurero. You understand this? ¿Entiendes? That coming into light can also be cleansing, clearing. El entrar en la luz también puede ser
una limpieza, releasing what needs to be released. liberar aquello que ya no es necesario. Okay. Hello, I have a question. Hola, ¿qué tal? Tengo una pregunta. Came to the right place? Llegaste al lugar adecuado. About God. En cuanto trata con Dios, Is Jesus God or God's son? entonces, ¿acaso Jesús es Dios o es el Hijo de Dios? Okay. If I was going to do this in the mind, Si empiezo a responder a esa pregunta de la parte I don't think I'm going to spend much mental, time there. no tengo mucho tiempo realmente para estar en la mente. It would really depend on which Jesus you're talking about. Realmente mucho depende de cuál Jesús estás hablando. So let's consider you could talk about the Jesus who is the Son of God, Podríamos hablar de Jesús, el aquel que fue el Hijo de Dios, and you could talk about God as Jesus. y podríamos hablar de Dios como Jesús. And there's no, what is that? Mutual exclusion. Y no hay ninguna distinción neutral al respecto, neutro. That those both can work together. Los dos pueden de alguna manera armonizarse el uno con el otro. There's no contradiction. No hay contradicción. So then what are you saying? God would play the Son? Entonces, ¿de qué estás diciendo? ¿Que Dios empezó a hacer el papel del Hijo? Well, consider would play the thief, Bueno, considera que haría el papel también de un ladrón, the enemy, el enemigo, the least one amongst us, el que menos importancia dentro de todos nosotros. and I'm still God. Y todavía soy Dios. So when you did it to at least one of my Y creations, cuando tratas con aquel que es el de menos importancia de mi creación, you did it unto me. lo has hecho a mí. Then you might want to consider what you're doing to God. Entonces puedes considerar qué es lo que estás tú haciendo a Dios. Then play at a higher level. Entonces empieza realmente a jugar un papel de mayor importancia, a un nivel mayor, That you become a friend to all. hacerte un amigo de todos. Well, what would a friend to all do? ¿Y qué haría un amigo que fuera un amigo de todos? Maybe what no one else amongst us would do. A lo mejor algo que ninguno de nosotros haría. I'll take the hit Yo estoy dispuesto a asumir lo que sea so que you pase can go free. para que tú realmente puedas ser libre. That sounds like the good son Eso me parece como un buen hijo and the story of Jesus. y la historia de Jesús. So my point about that, rather than try to sort it out, Entonces mi punto de vista es en lugar de tratar de entenderlo, procesarlo, what would you like to create with God ¿qué a ti te gustaría crear con Dios? as the father, mother of all? Que es el Padre, Madre de todo. That there's no creation that God doesn't answer to. No hay ningún aspecto de la creación al cual Dios no responde. With, I love you, Dice, yo te amo, or I love this. o yo amo esto. And there's no condition on that. Y no hay ninguna condición al respecto. Then it's which field would you like to be in with God? Entonces, ¿en qué juego, en qué campo de juego te gustaría encontrarte con Dios? A little while ago, we were in a depression field. En un momento anterior estábamos en un campo de juego de la depresión. Then we considered a joy field, a Luego- happy field, enthusiasm field. Hablamos del campo energético, de gozo, de felicidad. So which field do you want to be in? ¿En cuáles de esos campos te gustaría participar? It's like, well, what's going on in this multidimensional world? Bueno, ¿qué está ocurriendo en este mundo tan multidimensional? We're working out lots of levels of consciousness. Estamos procesando varios niveles de conciencia And we all have the opportunity to be the consciousness of light, y todos tenemos la oportunidad de ser la conciencia de luz, consciousness of love, la conciencia de amor, the consciousness of God. la conciencia God, yeah. y la conciencia de Dios, The God of all. el Dios de todos y de todo. Okay, this is good. Esto es muy bueno. What's Irish and stays out all night? ¿Qué es lo que es irlandés
y se mantiene toda la noche vivo. I mean, there's a name on here, but I think Bueno, there's supposed to be an hay answer un nombre somewhere. acá. Okay, well, Yeah. I don't know. We'll have to find out. Vamos a tener que indagar quién es este irlandés que se quedó despierto toda la noche y qué estaba haciendo. Then some of you go, you're going to torture me like that? Me vas a- I'm going to be thinking about that the rest of the night. Me vas a torturar al respecto, voy a estar pensando toda la noche sobre este irlandés. How to know that helping in the spiritual path of others does not generate karma? ¿Cómo es que uno puede saber el estar involucrado en ayudar a otras personas en este sendero no genera karma? And then says, and you can continue to grow in the soul's awareness. Y al mismo tiempo puede seguir despertando y creciendo en la conciencia del alma. It's verdad. It's a That's que- true. Yes, well, it's a question. Not to me. Okay. Dice It's true. que no es pregunta. And you can continue to grow in the Y soul's dice, awareness. y uno puede seguir creciendo en tu despertar del alma. See, I moved it to no question. Sí, yo dentro de mi propia conciencia ya no existía la pregunta, me fui mucho más allá de la pregunta. Well, just consider that if you can get the love of God into whatever you're doing, Si puedes de verdad colocar lo que es el amor de Dios en todo lo que estás haciendo, whatever part of your karma you're considering, sea la parte que estés trabajando, procesando, llamado tu karma, and then just consider that karma is responsibility. y puedes considerar que el karma es otra palabra para responsabilidad, Like, what are we going to do? como diciendo, ¿qué vamos a hacer? And let's do what would resolve the karma. Hacemos aquello que va a resolver el karma, Like, what would create the greatest satisfaction? que es lo que crearía la mayor satisfacción. Just find a way to love what it is, Empezar a realmente buscar la forma de amar todo aquello que está, wherever it brings you. donde sea que te lleve. For some reason, Oliver and Hardy came up. Por alguna razón Laurel and Hardy, there it is. aparecieron, no sé, Oliver Hardy, que es uno de esos, el But gordito y el it's flaco. Laurel, Stan Laurel and Oliver Hardy, El yeah. flaco y el gordo And then I aparecieron think ahora. it was Oliver who would say, this is another fine mess you've got us into. Remember that one? Y lo que decía Oliver, bueno, este es otro rollo en el cual me has metido. And we'd be laughing hysterically or Y something like that. estaríamos riéndonos al respecto, ¿no? So for us, it was a laughing matter. Porque era un momento risible. But in some way, we might relate to it like that's what happens in life. Entonces, como una forma para ver que sí, mira, es lo que está pasando en la vida. It doesn't always work out as planned. No realmente todas las veces se va a terminar como uno lo estaba pensando. Or what is wanted. O sea, It doesn't always work out as what is wanted. no va a terminar siempre como uno lo quiere o desea. You can still choose to find the loving in it. De todas maneras, tú puedes elegir colocarle el amor en todo eso. And may you be blessed with that. It's an easy process. Y a lo mejor estás bendecida con ese proceso. And one of the processes I extend often in my ministry Y una de las cosas que yo extiendo mucho en mi ministerio en este proceso is the invitation to be compassionate. es la invitación de poner en práctica la compasión, To have empathy for someone's suffering para tener la empatía por el sufrimiento del otro, in such a way as it brings comfort. de alguna manera para que traiga un cierto confort, un apoyo. Did you know one of the names for the Holy Spirit is the Comforter? Porque saben que uno de los nombres para el Espíritu Santo es aquel que trae el confort. See? Okay. Yes. So let's consider when we're in the spirit of what God would do with our life. Entonces consideremos que cuando estamos en alguna situación, considerar qué haría Dios con esto y en mi vida. There's comfort there. Hay un confort, un apoyo, Serenity, una serenidad, peace. una paz.
regardless of the circumstances. independiente de las circunstancias. So when there's disturbance, Entonces, cuando hay un disturbio, seek the comforter, busca aquel que trae esa serenidad. invite it in, Invítalo so that presence is with you. para que esa presencia esté contigo. Then you could walk in any circumstance Luego puedes caminar en cualquier circunstancia and know that you are comforted. y tener la conciencia, el conocimiento de que estás con ese apoyo y serenidad. And I mean that it goes through every cell Y lo digo que ocurre a través de cada célula and it surpasses understanding. y va mucho más allá del conocimiento o el entendimiento. Like could seem impossible that a person could be in serenity Que una persona diría, ¿cómo podría estar una persona en la serenidad en esta situación? in such a circumstance. Una circunstancia como esa. But the comforter is present. Pero está la presencia de aquel que trae el confort. The next one, I've been having dreams Y la siguiente carta indica o nota, he estado teniendo sueños of someone who looks like John Roger, de alguien que da la apariencia de John Roger, yet seems like a copycat fraud. pero parece que no fuera, como que es un impostor. Do you have any assistance that you can offer to help me? ¿Tienes algunas ideas o alguna asistencia o apoyo que me podrías dar al respecto? And stay on track with the traveler. Diría, para mantenerte en línea con el viajero. Yes. Sí, Be true to yourself. sé verdadero contigo mismo, So there's not a house divided in your consciousness. para que dentro de ti no haya una casa, un lugar que esté dividido entre el uno y el otro. That may require you to release your false nature. Puede ser que te requiere a ti empezar a liberar lo que sería la parte falsa, Your duplicity. esa parte que está como dividido en dos, Your way of being inexact. esa manera con la cual tú trabajas, operas en la vida que no es exacta, Or something like exaggerating. como decir exagerando, Or calling a lie white o como llamando a aquello que es una mentira luz, when it has a shadow. cuando tiene una sombra. So it's coming into your light consciousness. Entrar en aquello que es la luz, la conciencia de luz. Then when you call out the true name of God, De tal manera que cuando tú pides el nombre verdadero de Dios, in the name that is also the Christ en el nombre también conocido como el Cristo and the mystical traveler, y el viajero místico, a false form cannot remain. una forma falsa no puede permanecer. The strangeness of what I just was showed Lo extraño de lo que estoy viendo dentro de mí al respecto is that you could wake up from a dream. It's like a nightmare. es que como que tú podrías despertar de un sueño, pero que luego es una pesadilla, That you followed the false form into the body. como que estás siguiendo esa forma falsa y lo estás internalizando dentro del cuerpo. I would look upon it as your progress report. Yo lo tomaría como algo que estás progresando al respecto. You're learning how to release the false nature. Estás aprendiendo cómo liberar, deshacerte de la forma falsa That could appear as a false form of the true nature we call the Christ or the traveler. que puede aparecer como la forma falsa, pero al mismo tiempo está algo mayor que es la conciencia del uso del Cristo. When you have the sincerity that's in your heart, Cuando estás de verdad, eres sincero en tu corazón, and you call out to the Christ and the traveler, tú realmente pides aquello que es el viajero o el Cristo, it's with you immediately. está contigo inmediatamente. It answers all who call and seek it. Responde a todo aquello que lo piden y lo solicitan. It comes as the light. Entra como luz. And if you find yourself, what is that?
something like terrified in the light. Y si te encuentras como que estás así como en terror mientras al mismo tiempo está la luz, You're intensely uncomfortable being in the presence of the light. te sientes tremendamente incómodo al estar frente a la luz. That's your baptism. Ese es tu bautismo. But you're having one. Y estás teniendo uno. And you're also having what we would call a light initiation. Y también podríamos decir que estás teniendo una iniciación dentro de la luz. The light's coming to you as much as you can handle. La luz está entrando dentro de ti tanto como tú puedas recibirlo. And in the lower nature, you might experience it like they call it like a psychic attack. Y dentro de la forma más básica, elemental dentro de ti, tú lo puedes determinar que es como un ataque psíquico. But it's also like an exorcism. Pero al mismo tiempo es como un exorcismo. It's taking the energies that are not your true nature. Está tomando y sacando de ti aquello que es la naturaleza, que no es la naturaleza verdadera. And it's dispelling them, Deshaciendo, expelling them rechazándolos, in the authority of the light. expulsándolos en la autoridad de la luz. And it can appear to the lower nature like it's threatened or it's dying. Y puede aparecerse a la naturaleza inferior como a lo que está muriendo. But it's just, in a way, look upon it as you're waking up from a nightmare. Pero es como que estás despertando de una pesadilla. And when you wake up, you're in a heavenly place. Y cuando despiertes ya estás como un lugar celestial, Surrounded by the beloved. rodeado del bien amado. And in a moment, you won't remember it. Y en un momento no lo will remember or will not. Pero en un momento no lo acordarás Because it's not in the spirit. porque no está en el espíritu. So as you go into the spirit, Entonces, al entrar más allá en el espíritu, the negative form can't follow. la forma negativa no puede seguirte a ese nivel. And as you learn how to do this, Y al aprender cómo hacer esto, so notice how I'm saying that. toma en cuenta cómo lo estoy diciendo. As you learn how to expel and dispel the negative form, Entonces tú empiezas también a aprender cómo expulsar, deshacerte de la forma negativa in your Christ consciousness. dentro de tu conciencia de Cristo. So that's the consciousness that stands in with you. Esa es la conciencia que sostiene y está presente contigo. And as you stand with the Christ, Al estar presente con esa conciencia del Cristo, as one with the Christ, al estar uno con esa conciencia, that's your experience. esa se convierte en tu experiencia. It's actually beautiful. Realmente es algo muy bello. So maybe just some patience as you work this out. Entonces a lo mejor un poco de paciencia al respecto. And there's something we call the dream master. Y también hay algo que llamamos los maestros del sueño. So it's another form of the spirit nature that works with us. Son otros aspectos del espíritu que trabaja con nosotros, Can assist with this. que nos puede ayudar con esto. So I'm probably going to get some questions about the dream master. A lo mejor voy a recibir algunas preguntas that's sobre okay. los maestros del sueño. That's my job. No te preocupes si van a preguntarme, es mi trabajo. But I'm saying what I consider is enough for now. Pero por ahora le estoy diciendo lo que es suficiente sobre ese tema. You por can ahora. handle this. Tú puedes manejar esta situación. There's no negativity you can't handle. No hay ninguna, Thank you. no hay ninguna negatividad que tú no puedas manejar. But in the light, Pero en la luz, so you're called into the light. entonces se te está invitando a la luz. Bring yourself forward into the light. Entra a este lugar de la luz. Then as it is in the inner consciousness that's in the higher consciousness. También como es presente dentro de tu conciencia interior, también existe en tu conciencia superior de luz. What is not of this nature must release. Lo que no tiene que ver con esa naturaleza mayor simplemente ya se desvanece, no existe. Practically,
it has to be done in like an unraveling process. De una manera práctica, de alguna manera se tiene que desenvolver. So it could be done in layers, Así que se puede hacer en capas. particularly if that's how you acquired it into your consciousness. Especialmente si tú realmente lo has creado o lo has permitido, esa creación dentro de tu conciencia. The traveler's onto this with those who are doing initiation. El viajero está consciente de este proceso y con ellos que también trabajan con las iniciaciones. And the direction with the traveler is as much as you can handle. Y realmente siempre la premisa del viajero se te dará de acuerdo a lo que tú puedas manejar. Notice I'm smiling and laughing about that. Se dan cuenta que yo realmente me estoy riendo, sonriendo al respecto. I'm not saying it would be the most comfortable position, No te estoy diciendo que sería lo más cómodo, but the traveler's got it. pero lo que te estoy diciendo es el viajero sabe exactamente lo que está And it's the ocurriendo. traveler within you that's got it. El viajero dentro de ti también sabe lo que está ocurriendo. So it's you. Y también entonces tú. That's what you learn. Eso es lo que tú estás aprendiendo. You're just asking your God consciousness to come present and release what needs to be released. Estás aprendiendo a pedir esa conciencia de Dios dentro de ti para liberar lo que está ahí. And so you know what the true self is. Para así conocer lo que es el verdadero ser. And then the masquerading one becomes unnecessary. Entonces aquel que es el encargado de los disfraces, por decirlo así, ya no es necesario. I'm showing this to Ronaldo, so he's kind of a witness. Sí, yo soy como el testigo de lo que él me está mostrando. Yeah. Beloved traveler, I adore you, I'm grateful for you. Se dice, queridísimo viajero, te amo, estoy muy agradecido por ti. You know, that works. The answer to the joke. Okay. So the Irishman, what's Irish and stays up all night? Sí, Is it out all, no, it's out all night. That's it. Estamos un poco, parece que tenemos la respuesta, no sé, de cuál es el irlandés que se queda despierto toda la noche. Patio furniture? Patio furniture. Patio, Sí, patio furniture. Sí, es un poco un juego de palabras ahí con los muebles de patio, un poco con Patricio. I'm not sure if that makes it in Spanish, does it? Okay. Yeah. It must be getting late. Ya se acerca la medianoche, ya el show es un poco largo. Then let's keep dancing. What is the highest good? I think that's a good. Oh, God. No? I think highest God. Oh, ya, no me sería. ¿Cuál es el mayor Dios To live in a light consciousness. para vivir en una conciencia de luz? And there's no question mark. No hay ninguna, no es un signo de interrogación ahí después de la frase. Then I'll just say the highest God is to live in a light consciousness. Y el Dios mayor es entonces vivir en una conciencia de luz. So the highest God lives in a light consciousness. Porque el mayor Dios o el Dios supremo vive en una conciencia de luz. And you have permission to own that statement. Y tienes el permiso para realmente reclamar, hacerte dueño de esa afirmación. At a previous seminar, En un seminario anterior, perhaps at Prana, posiblemente acá en Prana, you briefly mentioned that we could use intercessory work on ourselves. brevemente explicaste o dijiste algo sobre poder trabajar sobre el trabajo intercesorio. I've been doing intercessory work for people, places, and events for a long time. Lo he hecho para otras, lo he hecho para otras personas, situaciones y personas, But I'm not sure exactly how to do it for myself. pero no sé exactamente cómo hacerlo para mí mismo. Can you expand on that? ¿Puedes decir algo al respecto? Sure. Claro que sí.
when we do it as a, let's call it a ministry. Si lo hacemos como el ministerio, So we're asking for the highest consciousness of entonces God. estamos pidiendo, llamando a aquello que es la mayor conciencia de Dios, So this would be the spiritual nature. hablando de la naturaleza espiritual. And we have that intention, Y tenemos eso como nuestra intención and we're in this world. y estamos acá en este mundo. So as we call it forward, Entonces al pedirlo que se haga presente acá, comes through us. empieza también a través nuestro. So is it okay to make it a self-ministry? Entonces está bien hacerlo un ministerio hacia nosotros mismos. Yes. Sí. So you could do the intercessory prayer for your concerns. Entonces puedes hacer este proceso, esta oración a través de ti mismo. The key is that it would work in the consciousness we also call the highest good. Pero sí, es importante notar que va a trabajar de acuerdo a que sea para los más altos fines. And it's something like Father, Mother God. Es como Padre, Madre Dios. We ask for your light through the Christ and the Holy Spirit. Pedimos tu luz a través del Espíritu Santo y del Cristo And the consciousness of the mystical traveler. y la conciencia del viajero místico To come in serving the highest good of all concerned. para que se haga presente para servir aquello que es para los más altos fines de todos los involucrados. As I direct it to all these people who are listening to these words Y estoy now. también dirigido esto a todas las personas que están escuchando esto en este preciso momento In whatever way that would serve their y consciousness. aquello que serviría la conciencia de ellos. Berush Beshan. Baruch Hashem. That maybe took about a minute. Eso a lo mejor tomó un minuto. And I'm in that prayer. Y yo estoy en esa oración. I could hear those words Yo podía escuchar esas palabras now ahora mismo, with whatever level of concern I have. con sea el tema que me esté inquietando a mí en este momento. And one of the prayers I do Y una de las oraciones con las cuales yo trabajo is open. es simplemente la apertura, estar abierto. So I allow spiritual direction to come through. Entonces permito que la dirección espiritual, la directiva espiritual fluya a través mío, That I'm an instrument of the divine. para que yo sea un instrumento de lo divino, That God uses an instrument like us para que Dios nos utilice a nosotros como instrumentos, to do its good works, para hacer sus buenas obras, which is fulfilling the will of God, que es cumplir con la voluntad de Dios, bringing forward the greater blessings, trayendo las bendiciones mayores, the higher light, la luz mayor, the higher good el mayor bien, that becomes the highest good. que también se convierte el bien mayor. Berush Beshan. Baruch Hashem. And what often happens to me is Lo que me pasa a menudo, I have the experience it's done, siento como esa experiencia de haber terminado, cumplido, like I don't have to stay on the line like, what else is it, God? como estar ahí a la espera, oh, ¿qué más hay acá, Dios? I have places to go, people to see. Hay también otras cosas, otras personas Come que on, get on with it, give me what vamos, you want. has terminado. That's a joke. Es un chiste, But it is kind of funny. pero es un poco chistoso. But what I experienced just before the Berush Beshan, Pero lo que experimento justamente antes de decir las palabras de Baruch Hashem, the prayer was answered. que esa oración ha sido contestada For all of us. para todos. And what I also saw was that at any point someone's watching this video or listening to my voice, Y también esto me doy cuenta que cualquier persona que me está escuchando o viendo este video, it would be done in that circumstance, in that moment. también se va a cumplir de acuerdo a esa situación y esas circunstancias, On a personal level, a un nivel personal. I don't have that ability. Yo no tengo esa habilidad. I don't know how to do that. Yo no sé a nivel personal cómo hacerlo, But my light consciousness pero mi conciencia de luz
showed it to me. Me lo mostró. And I go, this is a beautiful prayer Y es una oración preciosa, because it's being sustained in the light consciousness. porque se está sosteniendo a través de una conciencia de luz. And it's holding for others. Y está sosteniendo para otros. And I also saw in a way where what has occurred for you Y también se me estaba mostrando como aquello como está presente para ti. in the experience you've had with the intercessory prayer this night, Y como la experiencia que has tenido con esta oración intercesoria esta noche. you could be aware in the light consciousness again. Que tú así puedes estar mucho más consciente en tu conciencia de luz, That the prayer is renewed para que esa oración se pueda renovar in a new manifestation. en una nueva manifestación. So it's a prayer that keeps giving. Es una oración que sigue en múltiples formas entregando mayores beneficios. Now what I'm seeing in the inner vision Lo que se le me está mostrando a mí dentro de mi forma interior, mi visión interna, there's a prior time and circumstance ha habido una circunstancia anterior, en otro tiempo, the way I would say is not in this age, como diría, no de esta época, when the intercessory prayer was issued. Cuando esa oración en particular del cual estamos hablando fue entregada o manifestada. And we're in that prayer again. Y estamos en ese momento de cuando se hizo por primera vez la oración presente. And there's a time and circumstances later Y hay también un tiempo y circunstancias más adelante, yet to come todavía por llegar, when the intercessory prayer is answered again. cuando esta oración en sí también es contestada de nuevo. So we're in God's eternal prayer. Entonces estamos realmente en la oración continua y permanente de Dios. Not one soul will be lost. Ningún alma se perderá. All of this creation is loved. Toda su creación es amada. I'm always with you. Yo siempre estoy con ustedes. This is the consciousness of light and love. Esta es la conciencia de luz y amor. Now hear it inside of yourself. What was that? Hear it inside of yourself. Y ahora, dentro de ti, de ustedes, I am always with you. yo estoy siempre con ustedes, contigo. And open your consciousness so what you hear Abre tu conciencia para todo aquello que tú escuches. is your voice Es tu voz and the voice of God. y la voz de Dios. I am always with you. Yo estoy siempre contigo. Beirish Beshem. Berush Beshem. I had fun tonight. La verdad que la pasé muy bien esta noche. Thank you. God bless you all. Dios los bendiga a todos. Thank you, John. Thank you, John. Muchas gracias, John. For those of us in the room, we ask that you please stay seated, Para aquellos que están acá en este salón, por favor, se mantienen sentados and we'll give John and Lee their space to para leave. darle espacio para poder salir a John y Lee. Thank you, everybody online. Y para aquellos que están acá presenciando este seminario por el internet, And we just have a few closing announcements. simplemente tenemos algunos recordatorios finales, anuncios finales. So we have Easter coming up, and we have some events. Se acercan nuestros eventos para la Pascua. And so the first event that we would love to have you Y entonces el primer evento para el cual todos ustedes están invitados is April 18, para el 18 de abril the blessing of the highest good se llama Las bendiciones para los más altos fines, with John Morton. con John Morton, This will be live in Santa Monica. que también se llevará a cabo en vivo en la ciudad de Santa Mónica. Following that, on April 19 and 20, Luego el 19 y 20 de abril
We have Walking in the Light workshop. Tendremos un taller que habla sobre diferentes técnicas llamado Caminando en la Luz. Also with John Morton, También con John Morton va a ser nuestro facilitador. and that will be in Santa Monica as well. También se llevará a cabo en la ciudad de Santa Mónica. You do need to be on these courses to participate. Para poder participar o estar en este seminario, este taller, tienes que ser un lector de disertaciones. So if you need to renew or if you're new, please approach one of the assistants. Así que si tienes que renovar o ponerte al día, actualizar tu estudio con disertaciones, te puedes poner en contacto con uno de los asistentes que está acá en Prana, o empezar las disertaciones si todavía no eres un lector de ellas. And then Saturday, April 20th, Y también el 20 de abril, so un sábado, following Walking in the Light, después del taller de El Viviendo en la Luz, we have our Caminando en la Luz, Easter Eve seminar with John Morton. tenemos un seminario también con John Morton, seminario de Pascua, de Resurrección. And then on Sunday, April 21st, Y el domingo, el 21 de abril, beginning at 10 a.m., a las 10 de la mañana, we'd love all of you guys nos encantaría que todos estuvieran con nosotros ese día, with your families, con with your sus kids, familias, con sus hijos, to celebrate Easter at the beach. para poder celebrar el domingo de Pascua en la playa en Santa Mónica. And then also please pencil in your calendars Y entonces puedes poner en tu calendario the Conference of the Highest Good. la conferencia de este año que tiene nombre la Conferencia del Mayor Bien, And that is June 26th to July 1st. del día 26 de junio al 1 de julio. All right, so those are all the announcements. Esos son todos los anuncios para el día de hoy. We do have some refreshments, so please stay and partake of them. Ahí tenemos refrescos para todos ustedes esta noche. Check out the store with some amazing products. Puedes ver todo el material que